La importancia de la oración y la meditación en la palabra de Dios son uno de los dos factores más importantes que el cristiano debe seguir cada día en su diario vivir. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Saludamos desde este lugar a todos los amigos y hermanos que se congregan, que se unen hasta este medio de comunicación cristiana, desde aquí hasta el norte, como por el oriente, como por el occidente. Saludándoles desde así, que la gracia, la misericordia, el poder de Dios tan fructífero, misericordioso, os cubra de una manera extraordinaria. Les saluda vuestro colaborador en la fe de Cristo. Mi nombre es Cristian Mardones y desde Santiago de Chile saludamos a todos nuestros hermanos que están en el área sur, ¿no es cierto?, de nuestro país, también en el sector norte. Enviamos desde este lugar muchísimas y gratas bendiciones y que el Señor cada día pueda estar alentando sus vidas. Son nuestros humildes y sinceros deseos. Como les mencionaba hace segundos atrás, la importancia de la oración y la meditación son dos factores muy importantes que Dios ha dejado para que nosotros, los seres humanos, nos vayamos comunicando, poniendo a tono o conectándonos con este Dios tan supremo, tan poderoso, que nos dejó este recurso para poder estar en comunicación con Él. ¿Qué cosa más maravillosa no es para un padre de familia
poder ver que su Hijo siempre se comunica con Él. Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos alegraría si nosotros hiciésemos la obra que Él a nosotros nos dejó, que es el meditar y también es el orar. Él nos dejó este conducto para que nosotros pudiésemos estar en comunión con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y procedan así al arrepentimiento y puedan tener el privilegio de poder pasar de muerte a vida. Dios es santo, es todopoderoso, está dispuesto desde el cielo para poder oír todas nuestras oraciones. Ahora, ¿de qué manera debo yo orar para que mi oración sea oída en los cielos? ¿Cuál debe ser el paso que como hombre tengo que yo dar o como mujer para que mi oración pueda ser oída en los cielos? ¿De qué manera tengo que conducirme yo en la meditación para que la gracia de Dios me solvente y me cubra y supla todas mis necesidades? Le invitamos a que en esta oportunidad no sea parte de este medio, ya que estaremos compartiendo con usted un pequeño trozo de la palabra de Dios que tiene que ver con la oración y la meditación, para que así usted pueda empezar a agradar el rostro de Dios y pueda tener la oportunidad de empezar a ser bendecido. Dios les bendiga. Al Dios a quien nosotros estamos alabando y adoramos por tarde, por mañana, por noche, alabado sea el nombre de Dios, es un Dios de promesas, es un Dios que nos otorga privilegios, la cual nosotros debemos de degustarlo, la cual debemos de tomarlo. Él a nosotros nos ha dejado la dicha y la oportunidad de poder hacer de nosotros esas promesas, promesas que para nosotros no tienen ningún costo, sino solamente mirar hacia Dios por sobre todas las cosas. Amados amigos, la oración genuina es una de las más elevadas actividades y fructíferas del entendimiento del ser humano. ¿Por qué motivo? Porque yo cuando como hombre dentro a estar en comunión con el Dios que me ha llamado de las tinieblas a la luz, en mi vida empieza a existir una metamorfosis. ¿Por qué? Porque al momento de empezar a practicar la oración me empiezo a llenarme de este aroma y de estas cosas que provienen del cielo. Aparte de que para nosotros es un deber el orar, también Dios a nosotros nos da a conocer de que si nosotros oramos constantemente, vamos a estar bajo una promesa, bajo una dicha, bajo un privilegio que Dios nos ha de dar. Cuando examinamos la palabra de Dios en el Salmo 65 de David, en el verso 2, nos vamos a encontrar con un privilegio muy grande que Dios comparte con el hombre. ¿A qué voy con esto? Cuando me empiezo a motivar a empezar a buscar a Dios por intermedio de la oración, voy a darme cuenta que el Dios de los cielos a nosotros nos ha dejado la oración como un conducto para que nosotros podamos entrar en una relación más seria. Porque hay rezos, hay hablas,
Hay muchas maneras, muchos dicen, de poder comunicarse con Dios. Muchos dicen, yo me comunico con Dios haciendo el bien, compartiendo mi pan con el pobre, visitando al menesteroso, yendo a visitar al pobre, yendo a visitar a aquella persona que está privada de libertad. Pero hay un medio más excelente y de más alto nivel que Dios me dejó a mí en la Santa Palabra para poder comunicarme con Él. Y el salmista exclamó una palabra muy importante y dijo en el Salmo 65, verso 2, a ti, oh Jehová, vendrá toda carne. Qué importante es poder saber que yo como ser humano necesito estar a los pies de Dios para que Dios pueda entrar a tener una comunión conmigo. El cronista en una oportunidad dijo una palabra clave y dijo, si tú le buscas a Él se dejará hallar de ti. Cuán dichoso es el hombre, la mujer que aprende este camino, que aprende a conocer a Dios por intermedio de la oración. Un gran hombre de Dios puertorriqueño exclamó una palabra y dijo, la iglesia que no ora no vive con Dios. El pastor que no ora no vive con Dios. El evangelista que no ora no vive con Dios. Dios vive con la persona que es constante en la oración y es amador de la santa palabra de Dios y le busca a Él por intermedio de las sagradas escrituras. Alabado sea el poder de Dios. Hay una promesa y una pregunta que nosotros siempre, todos los días de nuestra vida, debiéramos hacernos. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es galardonador. Notemos que la palabra de Dios nos enseña en Hebreos en el capítulo 11, verso 6, una clave muy importante. Y nos dice que Dios es galardonador, es decir, un Dios que trae un premio. ¿Pero para quién? Para los que le buscan. El hombre que le busque, el hombre que piensa en Dios, el hombre que se esfuerza en buscar de Dios, aquel tendrá una relación más plena, más gloriosa con Él. Y desde el cielo Dios mismo se va a dar el trabajo de poder apremiarte cuando tú empieces a multiplicar un poco más tu oración. Cuando vemos el ejemplo de Daniel nos damos cuenta que Daniel oraba 3 veces en el día, por la mañana, mediodía y por las tardes. Y vemos cómo la respuesta de Dios vino desde el cielo. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios entendió que el estar en comunión con Dios era mucho más importante que estar gozando de los deleites o de los manjares de los reyes. Por ende, hoy Dios me invita a poder considerar que cuando yo empiezo a ser un hombre de oración y le doy importancia a la meditación en la palabra de Dios, en mi vida va a empezar a existir un cambio. Dios es galardonador, pero ¿de quién? De los que le buscan, de aquellos que se esfuerzan, de aquellos que le dicen no al pecado y empiezan a avanzar en la verdad. ¡Qué bendito es el Señor! Ahora, amados amigos y hermanos en la fe, ¿cuán dispuesto está Dios a escuchar y también a contestar la oración? Si Dios me está motivando a mí a que tengo que ser un hombre de oración, ¿cuánto más Dios no se ha de disponer para poder oírme, sabiendo que si yo me estoy humillando de corazón, cuando Dios desde tiempo en tiempo ha estado incentivando a los hombres y a las mujeres que puedan humillarse ante la poderosa mano de Dios? ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuere su tiempo. Déjeme decirle, amado amigo, que la palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 7, verso 11, algo muy importante. Y dice Dios mismo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por lo cual tenemos un Dios que está dispuesto a contestarnos. Muchas veces nosotros lo decimos en sí, ya Dios no me está escuchando, ya Dios no está interesado en mí. O muchas veces cuando vemos grandes catástrofes, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, vemos cómo lo que está pasando en Afganistán, en Irak, estas pandemias que día a día están acechando a los hombres y los ponen contra la espada y contra la pared. Dicen, ¿dónde está Dios? ¿Existe Dios o no existe Dios? Yo quiero decirle que Dios está en cada milímetro de este planeta, en cada centímetro de este planeta. Pero Dios es tan prudente que nos dejó una clave muy importante ahí en el Génesis, en el capítulo 6, cuando Él mismo dijo, no por siempre mi espíritu contenderá con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne similar o como uno de nosotros. Por lo cual todas las desgracias y todas las catástrofes, las enfermedades que hoy tocan nuestro cuerpo, no son nada más que fruto de nuestro propio pecado y de nuestra desobediencia y de nuestra poca comunicación con Dios.
Cuando si nosotros fuésemos inteligentes, buscásemos de Dios así como buscamos el dinero, déjeme decirle que para nosotros habría un capítulo diferente en nuestro diario vivir cada día. Por lo cual Dios se presenta hoy en estos días como un Dios escuchador, no como un Dios que ignora al hombre que le busca de verdad. Ahora, ¿de qué manera yo me expreso delante de Dios para que Dios me oiga? Está la diferencia. Porque Dios no está para mis servicios. Dios está para que yo le sirva a Él. Ahora Dios no se va a adaptar a mí. Soy yo el que tengo que adaptarme a Él. Él tiene para mí grandes privilegios, grandes bendiciones. Él se compromete en su santa palabra en bendecirme, en darme premio. Pero ahora, ¿de qué manera yo estoy trabajando? En lo que yo tengo que autoanalizarme y decirme yo mismo. ¿Cómo estoy orando? ¿Será mi oración efectiva y buena para que pueda llegar hasta el cielo? Porque todos clamamos, todo el mundo ora, todo el mundo mira hacia el cielo y se pregunta y solicita una respuesta. ¿Pero nos mereceremos realmente la respuesta? Cuando yo aprendo a humillar mi corazón, no a inclinar esta carne, sino mi corazón, mi voluntad, mi intelecto delante de Dios y ponerlo al servicio de Dios, déjeme decirle que Dios va a estar para poder darme una bendición que yo nunca en mi vida he podido conseguir. Déjeme decirle que en esta oportunidad estamos mirando este punto tan importante que tiene que ver con las promesas que Dios otorga a la persona que ora. Y una de las grandes promesas que Dios tiene es que Él siempre va a estar oyendo, nunca ignorando a los que le buscan con un corazón sincero y verdadero. Ahora, ¿de qué manera yo tengo que buscarle en oración? ¿De qué manera tengo que hacerlo? Es cuando yo tengo que aprender. Porque cuando yo oro airado, cuando yo oro con soberbia, cuando yo solicito a Dios una bendición como mandando a Dios, Dios nunca va a compartir su gloria conmigo. Él la va a compartirla cuando yo aprenda a solicitar que mi petición sea contestada, siempre y cuando aprenda a humillarme delante de la presencia de Dios. Por lo cual, amados amigos, ¿qué cosa más que cualquier otra revelada la buena voluntad de Dios para hacer esto? Notemos que la palabra de Dios en Romanos 8:32 nos dice algo muy importante. Dice la palabra de Dios que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, es decir, por ti y por mí, no importando tu color de piel, ni tu linaje, ni que seas haitiano, boliviano, que seas norteamericano, chileno, etc., sino que lo entregó por ti. Por eso nos dice, ¿cómo también aparte de entregarnos a su Hijo, cómo pues no nos ha de dar todas las cosas? Si no nos entregó a Jesucristo, nos dio la imagen visible del Dios visible, que es Cristo mismo, para poder ser salvos, ¿cuánto más Dios no nos dará todas las cosas? Quiero decirle, amado amigo, que hay promesas efectivas, gloriosas y maravillosas respecto a la oración. Cuando oro con excelencia, cuando busco a Dios con excelencia, siempre ha de haber una respuesta. Alabado sea el poder de Dios. ¡Qué grande es el Señor! Gloria a Dios.
estar abriendo y las aguas del Jordán se van a estar separando, cuando siempre me enfoque a poder brindarle a Dios un trabajo de excelencia, un trabajo de verdad y un trabajo con amor. La eterna palabra de Dios a mí me sigue aconsejando. Cuando me enfoco en la lectura de la palabra de Dios, me voy a darme cuenta de la importancia en mí como persona, que es el practicar la oración y la meditación de la palabra de Dios. Si nos enfocamos en la lectura de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que para los que oran hay grandes promesas, es decir, para usted y también para mí. Pero para empezar a crecer y avanzar en Dios, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso que yo tengo que dar en la oración para que mi oración tenga éxito en los cielos? Porque déjeme decirle que todo el mundo ama, todo el mundo dice orar, pero ¿cuántas oraciones llegan al tercer cielo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Muchas veces usted se ha preguntado por si su oración ha llegado hasta el tercer cielo. ¿Ha tenido eco allá en las alturas o no ha tenido eco? Alabado sea el poder de Dios. Me voy a dar cuenta de algo muy importante, que uno de los primeros pasos que la oración tiene que empezar a llevar es algo que Dios me lo revela en su santa palabra. Cuando todas estas promesas que nosotros empezamos a leer hace poco, se empiezan a cumplir en mi vida. Una de las primeras condiciones en la oración que Dios me muestra en su santa palabra para que mi oración tenga eco y pueda ser oída en los cielos, está ahí en San Mateo en el capítulo 7, en el verso 7 y en el verso 8. La eterna palabra de Dios me dice: pedid y se os dará. Es decir, cuando yo me voy a acercarme a pedir algo, en mí tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una voluntad, tiene que haber una disposición. Dice: buscad y llamad y se os abrirá. Porque todo aquel, dice, que pide recibe, el que busca halla, y el que golpea se le abrirá. Cosas necesarias. El primer paso para que mi oración tenga éxito es aprender a golpear, es aprender a buscar, es aprender a llamar. Es decir, las cosas no me van a llegar por sí solas. El primer paso importante de la oración es que yo tengo que tener ganas de poder recibir la bendición y tengo que tener voluntad para poder presentarme delante de Dios. Dos puntos muy difíciles en la vida que se practican en cuanto al área de la oración. Primero, a esta carne no le gusta orar. Es la primera batalla que nosotros tenemos. Esta carne no le gusta orar. Y segundo punto muy importante que tengo que considerar como persona es que soy una persona de no oraciones rogativas, sino que soy una persona de oraciones demasiado cortas. Dice en una oportunidad la palabra de Dios en el Evangelio que Cristo se apartó de la civilización y se fue hasta un cierto lugar a orar, y dice que permaneció allí toda la noche orando. ¿Cuántos de nosotros imitamos aquel ejemplo? ¿O somos de las personas que oramos un minuto y queremos que Dios nos dé todo? Cuando Dios me enseña a mí aquí en San Mateo en el capítulo 7, buscad, eso quiere decir que aunque mi búsqueda tenga dificultad, tengo que seguir buscando. No tengo que ser una persona conformista, ni una persona que diga: bueno, si quiere Dios me lo da o no me lo da. Cuando todos nosotros estamos muy necesitados de las cosas que provienen del cielo. Por lo cual quiero decirle en esta hora que el orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es decir, tengo que ir con toda la sinceridad. En mis labios tiene que existir la honestidad de poder manifestarle a Dios lo que mi corazón necesita. No hay otra manera de poder agradar a Dios sino siendo sincero, allegándose a Él como quien se allega a un amigo a contarle un secreto de verdad. Alabado sea el poder de Dios. Y así también, ¿por qué no decir que la oración no cambia todas las cosas? Alabado sea el poder de Dios, si yo no lo hago con una fe y una convicción de verdad en este Dios que estoy yo orando. Qué bendito es el Señor. Ahora, ¿de qué procede toda buena dádiva y todo don perfecto? Porque Dios tiene regalos, dones para poder compartir con los hombres. Ahora, ¿de quién proceden todos estos regalos, todas estas cosas lindas?
Porque Dios tiene cosas que aún mano no han palpado y ojo no han visto. ¿Para quién tiene Dios estas cosas? No es para otras personas, sino para los que le aman de verdad. Por lo cual, el apóstol Santiago, motivado por el Espíritu Santo de Dios, nos aconsejaba en el capítulo 1, en el verso 17, algo muy importante, y nos decía que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Cuando habla de lo alto no estamos hablando de las estrellas. Es algo simbólico, dando a conocer de lo alto del trono de Dios, de donde Él habita. Alabado sea el nombre de Dios. Y cómo no también poder decir del Padre de las luces, en el cual no hay en él mudanza ni sombra de variación. Es decir, nosotros los seres humanos podemos prometer muchas cosas y ya mañana o más rato estar fallando y no cumpliendo. Posiblemente los seres humanos somos muy apresurados para decir muchas cosas, pero ya más rato nos estamos olvidando. Pero esta buena dádiva de este Dios que no muda, que no cambia, que es Jehová Dios de los ejércitos, que opera a través de Jesucristo y a través de su Santo Espíritu, que ahora es el que nos conduce a toda verdad y a toda justicia en esta tierra, tiene para nosotros dones perfectos, buenas dádivas, buenos regalos, porque una dávida es sinónimo de un buen regalo. Y Dios tiene para usted primicias gloriosas, cosas maravillosas. Pero ¿cuándo estas cosas empiezan a cumplir en mí? ¿Cuándo estas promesas empiezan a cumplir en mí? Cuando empiezo a rogar a Dios de una manera digna. Cuando aprendo a humillarme a Dios de una manera digna. Alabado sea el poder de Dios. Lo que más le encarecía a Dios a su pueblo de Israel, que se aprendieran a humillar. Cuando miramos el ejemplo nosotros del profeta Elías, cuando estuvo en el Monte Carmelo, nos vamos a dar cuenta que estando este señor en la cúspide, dice que él puso su cabeza entre sus rodillas y oró y se humilló de tal manera que Dios permitió que viniese una nube tremenda cargada de agua y pudiese regar una tierra que ya llevaba 3 años y medio aproximadamente de no ser regada. Esa es la obra de Dios, ese es el poder de Dios. Por lo cual, amados amigos, el primer paso de la oración es poder siempre aprender a llamar, a golpear, alabado sea el poder de Dios, y a pedir. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios empiece a manifestarse en mí. Ahora la palabra de Dios nos enseña algo muy importante. Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice que uno tiene que hacer para que la sabiduría empiece a crecer? Porque el tener conocimiento de la Biblia es bueno. El tener conocimiento de la Biblia es maravilloso. El ponerse a ponerse a estudiar la palabra de Dios es muy bueno. Como dice alguien por ahí, es bueno poderse saber la Biblia de tapa a tapa. Pero existen 2 caminos muy importantes, amados amigos. Y escúchenme atentamente. El primer camino es poder ser un necio con conocimiento. Y el otro es ser un hombre sabio con conocimiento. El hombre sabio con conocimiento, aquel hombre entendido en la palabra de Dios, aquel que oye el consejo de la palabra de Dios, lo lee, lo estudia, lo aprende y lo aplica. No así el necio lee, pero no aplica, no cumple la palabra de Dios, no se esfuerza en poder hacer la palabra de Dios. Y es allí donde está el problema, entre un necio con conocimiento y un sabio con conocimiento. Pero hay un regalo para el hombre que quiere amar a Dios y quiere buscarle de verdad. Por eso, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice que uno tiene que hacer? Note que la palabra de Dios lo dice en Santiago 1:5, una clave muy importante. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Ahora, cuando me dice aquí la palabra de Dios, pídale a Dios, si usted se da cuenta, la palabra Dios está escrito con una D mayúscula, refiriéndose al Dios de Dios, el Señor de señores, Rey de reyes, cuyo nombre es Jehová, Dios de los ejércitos. Porque muchos hombres optan en ir y pedir sabiduría, solicitudes de sanidad y muchas cosas a dioses esculpidos por la mano de los hombres o tallados por la mano de un labrador. Pero este Dios que está en los cielos, que tiene poder para darle vida a todas las galaxias y a toda nuestra Vía Láctea donde nosotros vivimos, no necesita la ayuda de ningún hombre, sino que Él necesita que los hombres le obedezcan a Él. Alabado sea el nombre de Dios. Si alguno está falto de sabiduría, dice, pídale a Dios, al Dios de los cielos, el cual da a todos abundantemente. Es decir, no es uno que
le dice, tome, ahí tiene un poquitito. Como a nosotros nos gusta repartir el pan muchas veces, o repartir nuestros recursos y hacer excepción de personas diciendo, este me agrada más, le voy a dar un poquito más que al otro. Este es mi hijo regalón, voy a portarme mejor con él. Y al hijo no regalón, lo voy a saludarlo como padre, pero no le voy a darle tanta amistad ni tanto cariño. Empezamos a hacer excepciones y empezamos a aplicar la parte humana. Déjeme decirle que aquí en esta oportunidad Dios no aplica nada humano. ¿Por qué? Porque Dios no es mezquino como nosotros. Dios no piensa como nosotros. Dios no tiene una mente asociada a lo del mundo y a la concupiscencia de esta tierra como lo hacemos nosotros. Dios es tan poderoso, tan glorioso, tan misericordioso, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y el apóstol dijo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por intermedio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene para nosotros sabiduría, y la tiene de una manera abundante. Ahora, ¿queremos nosotros ser sabios? ¿O nos gusta vivir un camino mediocre? ¿Nos gusta llevar un camino tibio? ¿Nos gusta llevar un camino al 10%? ¿Por qué camino me conformo? ¿Por qué camino me quiero ir? ¿Me he hecho yo esa pregunta? ¿O soy de esas típicas personas que me conformo solamente con leer un puro versículo en la Biblia por las mañanas y con eso tengo todo el día? Así como nosotros nutrimos esta carne, así como nos gusta tomar desayuno, almorzar bien, comer bien, ¿no es cierto?, por las tardes, y de vez en cuando, ¿no es cierto?, se prepara alguna cosita, algún asadito. ¿Cuánto más nosotros nos debiéramos escudriñar y llenarnos de la sabiduría que proviene de parte de Dios, tanto del conocimiento como de la voluntad, para poder cumplir lo que estamos aprendiendo, para no ser un hombre que tiene conocimiento y es necio a la vez, sino un hombre que tiene conocimiento y es sabio? El sabio habitará con Dios. El necio se sabe toda la Biblia, pero no la cumple, no hace nada. Le gusta echarse al hombro todos los mandamientos de Dios y no cumplir nada. Cree tener el cielo ya ganado, pero por su necedad no va a ganar nada, sino que tiene un lugar reservado, en un lugar muy especial, llamado un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero en este día Dios nos enseña a nosotros cuál es el primer paso para yo poder crecer en la oración. Primeramente, tengo que aprender a llamar. El segundo punto es aprender a golpear. Y el tercer punto es buscar. Porque si hago esas cosas que Dios me enseña en su palabra, Dios va a añadir en mí sabiduría. Me va a llenar de dádivas del cielo. Y todas las oraciones que yo lleve a cabo todos los días de mi vida van a estar rodeados de muchas, pero muchísimas bendiciones gloriosas que no nacieron entre nosotros, sino que provienen desde lo alto del cielo. Qué lindo es poder saber que cuando yo oro, tengo que orar con conocimiento. Qué lindo es poder saber que yo tengo que meditar en mi diario vivir en la palabra de Dios. Y cómo no, también reiterar que tengo que considerar que tengo que orar con inteligencia y con sabiduría. Alabado sea el poder de Dios. Bien, las promesas cuando yo oro a Dios se cumplen.
Y el primer paso que yo tengo que hacer en la oración para poder tener éxito delante de Dios está a la luz de nuestros ojos. Hoy Dios ya la ha enseñado. Ahora, para poder estar concluyendo en esta tarde, quiero dar a conocer 3 puntos muy importantes que tienen que ver con mi vida. ¿Cómo mi oración va a ser contestada? ¿Cuáles son los requisitos que Dios me pide a mí para que mi oración pueda tener un ok, pueda tener un visto bueno? Porque no todas las oraciones son oídas en los cielos, ni Dios escucha a cualquiera. Dios va a escuchar al corazón sincero y con unas cualidades más. Mire, ve usted, ¿cómo se debe pedir? ¿Cómo se debe de pedir para poder recibir la bendición de Dios? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta? Para cada una de nuestras interrogancias, siempre Dios tiene una respuesta en su santa palabra. El Dios Todopoderoso me enseña algo muy importante. Y me dice ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 6, en el verso 7, algo muy importante. Y me dice, pero pida con fe. Una palabra tan pequeña que tiene una sílaba y tiene también, ¿no es cierto?, una vocal y una consonante, que significa fe, convicción, certeza, credibilidad. Cuando yo creo, cuando yo sé que tengo fe, es cuando prácticamente me estoy tomando el mandamiento de Dios y lo estoy llevando a cabo, lo estoy cumpliendo en mi diario vivir, en mi vida. Es ahí cuando empiezo prácticamente a darme cuenta yo mismo que hay fe en mí. ¿Por qué? Porque en mí hay un cambio, en mí hay una agenda diferente a la que tiene cualquier persona que nunca ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque voy a estar más preocupado de los negocios de mi Padre que de las cosas que están allá afuera. No se olvide que el salmista dijo, más valen 1000 días en tu presencia que uno fuera de ellos. Y cuando andaba Jesús enseñando la palabra de Dios, aprendiendo, andaba José y María desesperados buscándolo. Y él exclama una palabra una vez que se encuentra con ellos, le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Cuando empiezo a vivir en los negocios de Dios y empiezo a practicar la palabra, eso significa fe, es decir, saber el mandamiento, saber lo que está escrito y empezar a cumplirlo. Esa es una fe activa, no una fe muerta. Por lo cual Dios nos dice ahí, y dice, pero pida con fe, no dudando nada. Ahí donde está el problema, cuando yo dudo. En una oportunidad Satanás, el diablo, evangeliza a Eva y le dice, con que Jehová te ha dicho, con que el día que comieres de ese fruto prohibido morirás. Y Eva dijo, sí, él nos dijo que nosotros moriríamos. Y Satanás le mintió, le dijo, de cierto te digo que no morirás. Hizo dudar a la mujer. Y fue la mujer y tomó del fruto. Y probó y le dio de comer al hombre, o probar al hombre. Y si a Satanás desde tiempo en tiempo le ha dado tan buen resultado la duda, ¿por qué no seguir trabajando él con la duda? ¿Te ha hecho dudar a ti alguna vez? Yo creo que sí, muchas veces lo ha hecho dudar a usted. Hoy quiero invitarle a que pueda empezar a orar con convicción, con fe. Tenga fe que al Dios que estamos alabando, exaltando, es un Dios que cumple su promesa, cumple su palabra y no retarda su promesa de venir pronto a arrebatar a su pueblo y llevárselo hasta el tercer cielo. Por eso le dice que pidan, pero no dudando, porque la duda no es de Dios, es de Satanás, el diablo. Porque dice que el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento y es echada para una parte y otra. No pierde pues quien tal haga. No piense pues que personas que practiquen la duda y sean como la fiera onda de la mar recibirán alguna respuesta de parte del Señor. No habrá respuesta para aquellas personas, por lo cual el mayor requisito para que mi oración sea contestada es decir, pedir con fe. Alabado sea el poder de Dios. ¿Bajo qué condición? Dice el salmista que Dios nos escucharía. Porque los hombres de Dios se dotaron de la gracia para poder dejarnos grandes enseñanzas para este tiempo.
Y note que el hombre de Dios en el Salmo 66, en el verso 18, exclamó una palabra muy linda y muy importante. Y esto conmueve mi corazón y me llena a mí. El hombre de Dios dijo: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por lo cual, una de las grandes condiciones que el hombre de Dios debe de cumplir para que su oración sea contestada es no practicar la maldad voluntaria. Porque el salmista nos deja una enseñanza en la cual pudiésemos estar una noche entera. Pero si lo examinamos detenidamente nos vamos a dar cuenta de esto: que si el corazón del salmista hubiese mirado la iniquidad, el Señor no lo habría escuchado. Pues ya sabemos que David se equivocó, todos hablan del pecado de David, pero cuando nos enfocamos en mirar las virtudes de David nos vamos a dar cuenta que fue un hombre de Dios, que una vez que se arrepintió, Dios lo perdonó y lo levantó, y nunca más volvió a cometer lo mismo. Por lo cual, estos son los dos puntos muy importantes. Primeramente, no practicar el pecado voluntario, no ser flojo para servir a Dios, ser un hombre idóneo, temeroso, guardador de la verdad. Es una de las grandes requisitos que Dios nos pide para que mi oración pueda ser contestada en los cielos. Y el otro punto importante es pedir con fe. Es el éxito que está a nuestro alcance. Un día un gran hombre de Dios dijo: para poder conseguir el éxito en Dios hay que empezar a convertir todas las desventajas por ventajas. Por lo cual nosotros tenemos una gran ventaja. Primeramente tenemos a Dios, tenemos una mente, un razonamiento no como los cuadrúpedos o como la vida gatuna, ¿cierto? Somos personas con razonamiento, por lo cual tenemos una ventaja de poder pensar, de poder meditar y de poder saber que para que yo pueda estar en comunicación con mi Creador, Dios me ha dejado un camino. Y ese camino se llama oración, pero en la oración hay condiciones como las que vimos recién. ¿Dónde las grandes condiciones para que mi oración sea contestada? No practicar el pecado voluntariamente. Y el segundo punto es pedir con fe. ¿Entiende? Y el otro punto muy importante es que cuando empiezo yo a practicar la oración, van a venir muchas promesas que se van a cumplir en mí. Oh, gloria a Dios, yo quiero estar en ese momento. Yo quiero a partir de hoy día mismo empezar a multiplicar mi oración, para que la gloria de Dios se empiece a ver en mí y Dios pueda iluminar mi corazón y pueda ser un hombre de bien y de muchas bendiciones para mucha gente que hoy se está perdiendo. Por lo cual, este es el consejo que Dios nos deja: pedid y se os dará, llamad y se os atenderá, porque todo aquel que busca halla y el que llama se le abrirá. Qué bello es el Señor, su gracia y su paz pueda estar con cada uno de vosotros para la gloria de su nombre. Alabado sea el poder de Dios.
poder concluir con este tema tan importante que Dios nos ha dado, en esta tarde enviar el afectuoso saludo con todo nuestro corazón a todos nuestros hermanos que se han unido hasta este medio de comunicación. Dios bendiga, ¿no es cierto?, a nuestra hermana Ángeles de los Ríos. Dios les bendiga grandemente a la distancia y la gracia del Señor pueda estar con ella también, ¿no es cierto? Dios bendiga también a mi hermana Mariana Bertrán, como también así también a nuestro hermano Jason Altamirano, que Dios les bendiga de una manera maravillosa. A mi querida hermanita y regalona hermana Paola Cifuentes, deseo que Dios les bendiga y le aliente su corazón cada día a nuestro querido hermano Ariel Carter, siervo de Dios, el mejor de los abrazos con todo el corazón de parte de este colaborador, como así también a nuestra querida hermana Jocelyn Vázquez, el mejor de los abrazos, siervos y hombres y mujeres del Señor. Que Dios les bendiga cada día y que la gracia de Dios cause en sus vidas el mejor impacto y podamos todos juntos estarnos preparando para el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que pronto se aproxima. El mejor de los abrazos. En este día hemos estado en vivo para ustedes, deseando que Dios les bendiga de una manera extraordinaria. Estén atentos, que la bendición puede venir en cualquier momento en estos días. La paz y la gracia sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Ha sido un placer